Bienvenidos, estimados estudiantes de dibujo técnico. Por aquí el profesor Virgilio Cose. Hoy vamos a tratar en la microclase cortes e isometrías. Comencemos. Vamos a trabajar en tres planos, X, Y y Z, para poder elaborar los distintos cortes que se le realizan a un dibujo o una isometría. Entonces, tenemos tres pares de cortes. Tenemos en el XY, tenemos en el YZ y tenemos en el XZ. Cada uno de estos cortes va a proporcionarnos una información de planta, frontal y lateral del dibujo realizado. Comencemos con el corte en X y Y, es decir, un plano paralelo entre el eje X y el eje Y, que lo podemos observar en este plano. Si colocamos el corte a mitad de la isometría, nos va a dar esta representación, es decir, el corte de cada uno de los pedestales y la base de la isometría. A esto lo vamos a llamar sección AA. Y el material es de hierro, dado que en la guía de estudio se está utilizando los tipos o los distintos tipos de materiales que se utilizan en dibujo técnico. Proseguimos con el corte XZ, es decir, un eje paralelo entre el eje X y el eje Z. Lo podemos colocar en este sentido, a mitad del dibujo. Entonces, en esto lo vamos a llamar sección BB. Si hacemos este corte de medio a medio en la isometría, podemos observar esta representación. El material a utilizar sería madera, también colocado en la guía de estudio. Por último, tenemos el corte paralelo en el eje Y y en el eje Z, es decir, eje Y y el eje Z, y lo colocamos en el medio de la isometría. Nos da como representación la parte de atrás del pedestal y la parte cortada de la base de la isometría. A esto la podemos llamar sección CC y el material es concreto. Hay que hacer una observación que todo lo que se ha escrito se está aplicando la norma DIN 16 o DIN 17 para identificar los cortes. Esta sería una representación genérica. Ahora, si nos vamos a la disciplina mecánica, podemos observar esta isometría de una pieza y vamos a realizar un corte paralelo al eje Y y al eje Z. Es decir, vamos a hacer esto que está aquí, subimos y cortamos. Utilizando la representación de las flechas para decir cuál es la sección que vamos a dejar y representar, nos da como resultado este lado del corte YZ, sección DD, material acero. Fíjense que aquí tenemos dos agujeros desde la superficie de la pieza hasta el final, superficie hasta el final, y de la pieza grande desde la superficie hasta el final. Solamente se va a representar el tipo de material en la parte donde no se tiene espacio en el material. Ahora pasemos a una representación de lo que es el área civil. Fíjense, tenemos un pedestal o una columna con su zapata. Si hacemos o realizamos un corte paralelo al eje XZ, es decir, así, y a esto lo llamamos sección EE. Lo que podemos apreciar es el corte transversal de la zapata o de la fundación, donde podemos ver sus características, el tipo de material que es concreto, las cabillas, los amarres, el concreto cobre y la placa de metal que se utiliza en toda soportería que tiene esta característica. Entonces, por último, los cortes que se realizan
a nivel de isometría, podemos colocar como ejemplo una hoja que pasa por un paralelo a uno de los planos. Y en ese corte lo que nos va a quedar es la superficie que nosotros estamos representando con el tipo de material que queremos colocar. Bueno, hasta aquí la microclase de dibujo técnico. Espero que haya sido de su provecho y nos vemos en la próxima oportunidad.